Vamos a orar. Señor y Padre, queremos seguir adorándote, Dios mío, y nuestra adoración ahora es postrar nuestra mente, nuestro corazón delante de ti, arrodillarnos, diciéndote que te necesitamos, Señor, que necesitamos tu palabra. Se trata de tu palabra, no se trata de una charla más o menos bonita, sino de tu palabra. Por eso quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se enseñoree, haga la obra de tomar de ti y hacérnoslo saber, y que tú nos hagas entender, que nos reveles tu palabra de manera personal a cada uno de nosotros, y que sobreabunde tu gracia para poderla poner en práctica. Recibe toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. La suegra de Pedro. ¿Alguien sabe quién es la suegra de Pedro? Sí. Es Blanche. La suegra de Pedro es Blanche. He querido hacer una broma porque la Biblia dice que es la suegra de Simón, pero es Simón Pedro. Es la suegra de Pedro. Viene en su historia, viene en el capítulo 1 del libro de Marcos. Y yo quisiera comenzar esta predicación, una introducción, y es invitaros luego, en el tiempo que tengáis, que podáis leer el capítulo 1 de Marcos, a partir del versículo 21 hasta el 34. Tenemos un breve registro de lo que debió haber sido un día muy ocupado para Jesús. Cuando lo lees, ves una serie de actividad en la vida del Señor, y fue un día de gran bendición para los que estaban con él. Un poco hacer una reseña rápida. Por la mañana de aquel sábado entró en la sinagoga y allí estuvo enseñando, y echó el espíritu inmundo que había en un hombre. Por la tarde fue a la casa de Pedro con Jacobo y con Juan, y allí sanó a la suegra de Pedro de su fiebre. Al ponerse el sol, dice la palabra de Dios que ya era de noche, sanó a muchos que padecían diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Pero lo que más me sorprende es que, por lo general, puedes llegar a pensar, dices, bueno, al día siguiente pues a lo mejor cogería y se iría al mar de Galilea, porque el lugar donde se está produciendo esto, la casa de donde vivía Pedro con su suegra, está en Cafarnaúm, o sea, está pegado al mar de Galilea. Y dice, bueno, pues después de un día tan cargante, ¿no? Pues bueno, se iría. Pero cuando tú lo lees, en el versículo 35 dice que de madrugada, cuando todavía no había amanecido, estaba aún oscuro, dice que se levantó, salió de la ciudad y se fue a un lugar solitario, y allí se puso a orar. Y yo quisiera compartir con vosotros que si cuando estamos trabajando en el Señor nos sentimos cansados e incapaces para servir y orar de una manera íntima y personal, debemos evaluar si es que ese trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Y quisiera que pudiéramos observar el caso de la suegra de Pedro. Vamos a leer. Al salir de la sinagoga, Jesús, acompañado de Jacobo y Juan, fue a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida se lo dijeron. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó.
inmediatamente le desapareció la fiebre y se puso a servirlos. Quisiera hacer un inciso, primero, en cuanto a su parentesco. Cuando en Cafarnaúm, en el lugar donde todavía hoy está señalizada la casa de Pedro, cuando entras es un jardín muy bonito, hay unas ruinas de una sinagoga, pero luego hay un lugar donde está muy señalizado la casa donde se originó esto. Y cuando entras en ese jardín, la entrada al jardín, llama la atención una estatua de tamaño natural que representa a Pedro. Y esa representación es una representación muy occidental y tiene en sus manos una llave grande que es la llave de la puerta de los cielos, que es lo que le hablaba. Y luego, dentro del contexto católico, fue el primer papa. Todo lo que es la interpretación que habla el Evangelio cuando dice sobre esta roca edificaré mi casa y tal, bueno, pues todo este contexto. Pero yo quisiera hacer un hincapié y desde ahí iniciar, es sobre el parentesco que había entre esta mujer que estaba enferma y Pedro. Dice que era la suegra de Simón Pedro, versículo 30 así lo dice. Eso quiere decir que Simón Pedro tuvo una esposa, ¿sí? Pues la pregunta sería que si fue el primer papa, tengo una pregunta para los papistas y las autoridades de la Iglesia Católica. ¿De dónde sacan su autoridad para el dogma del celibato? Lo dejo ahí. Y aprovecho para dar gracias a Dios por permitir poder servirle al lado de una esposa. Pero es para tener información de que si Pedro tenía una esposa, tenía una suegra, es porque era suegra. Y quisiera empezar con lo es la triste condición que había en esta mujer. Algunos hemos sufrido en estas semanas el azote de la gripe y sabemos las consecuencias de tener fiebre. La fiebre no es una enfermedad. La fiebre es una señal de que en el cuerpo hay algo que produce una infección, es un virus, pueden ser bacterias, eso quizás lo podrían hablar de manera mucho mejor que yo, Andrea o Ana, pero creo que es así. La fiebre no es una enfermedad. ¿Está bien dicho esto? ¿Vale? No es una enfermedad, es las consecuencias de. Pero la enfermedad y la fiebre siempre llevan a la incapacidad. Dice que esta mujer estaba acostada. Y algunos de los que estamos aquí en estas semanas hemos tenido que acostarnos, estar acostados, porque la fiebre nos impedía poder ser activos. Algunos incluso la fiebre les incapacita totalmente, no puedes hacer nada. Y la fiebre, producida por las muchas ocupaciones, la fiebre producida por el excesivo quehacer de la vida, la fiebre por no saber gestionar las injusticias, los roces entre las personas, entre los hermanos, transmite a muchos la enfermedad de la incapacidad espiritual. Nuestras iglesias pueden llegar a ser más hospitales que campamentos de hombres y mujeres armados y capaces, porque la fiebre ha incapacitado. Y en esta mañana sería importante que analizáramos qué es lo que puede haber en nuestras vidas que nos incapacita para poder tener una vida activa en el Señor, en el servicio y en la oración.
Vemos a hombres y mujeres que dejan de estar todo lo activo que solían estar. Hombres y mujeres que no están todo lo activos que deberían de estarlo en el servicio a Cristo. Y a lo mejor sondeas y es que pues está ofendido, se está enfriando, es que tiene muchas ocupaciones en la empresa, tiene muchas ocupaciones en la casa. Y queridos hermanos, cuando se cambian las prioridades, podemos acabar acostados con fiebre. Y además poco o nada útiles para el Señor. ¿Es malo trabajar? No. Es necesario trabajar. Pero hay un tiempo para todo. Y la fiebre puede venir por un cambio de prioridades en nuestro cuerpo. Por dar prioridad a otras cosas que a lo mejor son necesarias para que tengamos un cuerpo saludable. Pues lo mismo pasa con nuestro cuerpo espiritual. Porque la prioridad no ha cambiado, sigue siendo la misma. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás yo lo añadiré. Por lo tanto, la prioridad que hay es buscar primeramente las cosas de Dios. Esa es la prioridad. Eso lo que producirá será sanidad. Fijaos lo que dice el sabio Salomón: porque de las muchas ocupaciones viene el sueño. Y no habla de las ocupaciones, sino de las muchas ocupaciones. Es un mensaje de parte de la Iglesia en cuanto a que para mantenernos despiertos y activos tenemos que encontrar el equilibrio entre las actuaciones, lo que hacemos, marcar prioridades, porque si no, nos vamos a cansar. Me viene a la mente cuando el profeta le dice al pueblo de Israel que Dios es capaz de multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas, y que Él da fuerza al cansado. Y cuando nuestras ocupaciones son más de las que deberían ser, o damos más prioridad a las ocupaciones de nuestros quehaceres y abandonamos las ocupaciones de las cosas en el Señor, es muy fácil que acabemos postrados con incapacidad espiritual. Lo primero que vemos es una mujer acostada con fiebre, y que esa fiebre la imposibilitaba para poderse levantar. Dice que estaba acostada, estaba con fiebre. Y deberíamos de mirar cuál es nuestra condición en esta mañana, cuál es nuestra situación espiritual. Si estamos acostados o estamos todo lo activos que deberíamos de estar. Y si estamos acostados, que con la ayuda del Señor podamos llegar a entender qué es lo que tenemos que hacer. Hubo unos intercesores inoportunos. Dice que Jesús fue a la casa de Pedro, fue con Jacobo, y con Juan, y dice que al entrar enseguida le hablaron de ella. Vieron los que estaban allí, serían Simón y Andrés, Jacobo y Juan. Dice que entra y lo primero que hacen es delante de Jesús interceder por esa mujer. Esto es una actitud que agrada a Dios y que nos bendice. ¿Por qué? Porque somos intercesores. Se preocuparon por la enfermedad de la otra mujer. Hubiesen podido llegar allí, hubiesen podido, bueno, pues no sé a qué irían,
pero hubiesen podido sentarse, hubiesen podido mantener una conversación con ella, hubiesen podido hablar con ellos, pero no. Estas personas lo que hicieron fue interceder por esa mujer que estaba acostada, estaba enferma. Y dice la palabra de Dios que ellos le hablaron a Jesús de esa mujer. Dios nos bendice, ¿sabes cuándo? En muchas ocasiones, pero cuando hacemos una continua intercesión los unos por los otros. Cuando nos preocupamos los unos por los otros. Por los débiles y por los necesitados. Me ha gustado, no sabía ni que iba a compartir mi esposa, pero me ha gustado el pasaje que ha compartido porque tiene algo que ver con esto. Hablaba del verdadero ayuno, que es estar al lado del necesitado, de cubrir las necesidades del otro. El Señor no se ofende si le pedimos, y le pedimos mucho. La condición de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros conocidos y de los enfermos debe hacernos acudir muchas veces a Cristo. Pero también es importante entender que no debemos abandonar ni descuidar la oración por nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo. Huyamos del pensamiento de que estamos sanos y no necesitamos médico. Jesús ya lo dijo, que los sanos no tienen necesidad de médico. Eso quiere decir que en el momento que yo me crea sano, el médico del cielo no tratará conmigo. Porque Él pesa el corazón y verá que no tengo necesidad. Y la Biblia nos dice, por medio del apóstol Pablo, así que el que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Dice el pasaje que dice que cuando entraron en la casa de Simón Pedro, dice que los que iban con él enseguida, hermanos. No dejes las cosas de Dios para más tarde, ni dejes las cosas de Dios para mañana. El secreto de la oración que prevalece es: díselo al Señor, vuélveselo a decir, díselo al Señor una y otra vez, insiste, persevera, no dejes de interceder y de pedir al Señor por ti y por tu prójimo, por tu hermano, por el necesitado, por el caído, por el que está lejos y por el que está cerca. Porque el Señor no es que sea duro de oído, el Señor no es que sea lento para comprender la necesidad, sino que Él está buscando ver algo en nosotros. Una fe persistente y un espíritu amante. Y que profesemos el oficio de intercesores. En lugar de ser críticos juiciosos sobre la enfermedad espiritual de otros y buscar una actitud humilde de expresar la necesidad de su gracia para salir victoriosos de nuestra naturaleza caída. Porque la Biblia dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Eso quiere decir que soy un pecador justificado por Cristo, pero que debo de velar y llorar para no caer en tentación y no abandonarme y llegarme a pensar que no necesito que Dios vaya tratando en mi vida de la manera que Él sabe que yo necesito. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tardará en responderles? Este pasaje lo conocéis. Es la viuda impertinente del juez injusto. Y empieza esta palabra que dice que Jesús le dice a los que estaban escuchándole
que les dice, os voy a contar algo en cuanto a lo que significa orar sin descansar de orar, el ser cansinos con la oración. Y aquí el Señor le dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Tardará en responderles. ¿Cómo es nuestro clamor y nuestra oración? ¿Es día y noche? ¿O es quizás más larga? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Y quisiera en esta mañana deciros que no hay ningún bien mejor que el orar e interceder. No encontrarás nada mejor. Jesús nos enseña a hacerlo siempre sin cesar y sin desmayar. Ese es el mensaje de la parábola del juez injusto y la viuda. La enseñanza de Jesús es orar, interceder, haciéndolo siempre sin cesar y sin desmayar. Hubo una gran liberación en esa misma habitación. Después de acercarse, de mirarla, hubo una intercesión, y cuando hay una intercesión hay un mover del Señor. Cuando le pedimos a Dios, cuando oramos al Señor, hay un mover. El Señor no queda quieto. Y dice la palabra de Dios en el pasaje que hemos leído, dice que tomándola de la mano la levantó y luego la dejó la fiebre. Es fácil para Dios hacer algo grande, porque para Dios no hay nada imposible. Nada imposible para Dios. ¿Amén? Pero hubo un contacto personal. No, me llama la atención, ¿no? Estaba meditando en este pasaje y me llamó la atención que Jesús hubiese podido llegar y decirle, y él desde allí orar y que la mujer quedara sanada. Pero no, hubo un contacto personal, y eso es significativo. Dice que tomándola de la mano. Cuando la fiebre de las heridas te ataquen, no te aísles. Todos estamos expuestos a ser heridos, a que nos traten de una manera que en muchas ocasiones, sin querer, nos hagan daño. Y nuestra tendencia es a aislarnos. ¿Por qué? Porque la fiebre lo que hace es que te aísla. Te mete en una cama, te tapas cabeza y todo, no quieres escuchar nada, no quieres oír nada. Por eso que cuando las heridas te ataquen, lucha contra los virus y las bacterias que te puedan producir, y tómate cristomicina. ¿Sabes lo que es cristomicina? Ora, pon la mejilla, bendice, niégate a ti mismo, y verás cómo no te quedas postrado. Busca el acercamiento hacia quien te ha dañado, para buscar la paz en lo que dependa de ti. Busca el diálogo, porque en la comunicación se pueden aclarar muchos malos entendidos. Y también recuerda cuán sensible y cercano es Dios a la necesidad del ser humano. Cuán Dios y cuán cercano es Dios para mí, para mi vida. Y cuánto es Dios cercano a la necesidad de la persona, a la necesidad física, anímica y espiritual. En lo que dependa de ti. Tengo que estar siempre. Tienes que intentarlo. Y si el acercamiento produce agresión por la otra parte, sigue orando, pero marca distancia. Pero no te aísles tú. No permitas que el rencor, que el resquemor, que la herida te haga que acabes postrado con fiebre.
un contacto personal. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? ¿Acaso no es lo vil y lo menospreciado lo que Dios escogió para que nadie se jacte en su presencia? ¿Tú te imaginas si Dios se escondiese de nosotros cuando le herimos, cuando le hacemos? Él siempre está ahí. Gracias a Dios que Él siempre está cercano. Y sabe tratarnos de una manera justa y podernos hacer entender qué es lo que hemos hecho mal. Pero había una serie de religiosos que le cuestionaban a Jesús porque Él tenía un acercamiento de contacto con las personas más despreciadas en aquel tiempo. Él se sentaba a comer con personas de muy dudosa reputación, que eran excluidos dentro del entorno religioso, y lo cuestionaban. Que no pase eso en nosotros, que en nosotros haya el deseo de contacto cercano a las personas, sean cuales sean sus situaciones y sean cuales sean las cosas que nos hayan hecho. Porque en definitiva, Dios se sienta a comer con nosotros en la misma mesa, y si la condición fuese que en esa mesa se tendría que sentar alguien limpio, solamente quedaría Él. Porque nadie podría sentarse en la misma mesa con las mismas vestiduras limpias que Él. Sin embargo, Él sigue recordándonos que es lo vil y lo menospreciado lo que Dios escogió para que nadie se jacte en su presencia. Porque fue la gracia la que nos alcanzó, hermanos. Es la gracia que nos alcanzó a nosotros. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos seguir su ejemplo y recordar el mensaje de Jesús. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sé propicio a mí, que soy pecador. Huyamos de hacer selección de personas con las que acercarnos y con las que no acercarnos. Tengamos temor de Dios, de llegar a pensar que podemos ser mejores que otros. Y humillémonos delante del Señor, entendiendo que el mejor lugar donde podemos estar y estar de pie, seguir caminando y seguir siendo activos, es reconociendo cuál es nuestra condición, y que si somos algo es porque Él, por su gracia, lo ha permitido. Hubo un contacto y hubo un poder que la levantó. Dice el pasaje, dice que la levantó. Cada contacto personal con Cristo y por medio de Cristo, en oración o comunión, implica un levantamiento
implica el poder de podernos levantar. Cuando el contacto, hicimos hace tiempo, hace años, un estudio que se llamaba La bendición. Y una de las cosas que se hace cuando querías bendecir a alguien es el contacto. Tienes que tocar a las personas. El contacto significa, tiene un significado de amor, de importancia, de afecto. Pero cuando el contacto personal es con Cristo y por medio de Cristo, por medio de la oración, por medio de la comunión, eso va a producir un levantamiento de la persona caída. Va a producir quizás un darse cuenta de que las cosas no son como pensábamos. Va a dar la oportunidad de que en un contacto con Cristo y por medio de Cristo puedo llegar a ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Porque es Dios quien tiene el poder para levantar. Y Dios quiere levantarnos y no tenernos como la suegra de Pedro. Cuando él llega, ve a una mujer postrada y lo que hace es acercarse a ella, tener un contacto con ella, porque el propósito era que se levantara para que pudiera ser efectiva. Y Dios no nos quiere acostados, ni nos quiere postrados. Nos quiere levantados, activos, para el servicio al Señor y para la oración con el Señor. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y vete. Al instante el hombre quedó sanado, tomó su camilla y empezó a andar. Entonces Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vemos aquí dos personas postradas por la enfermedad, postradas por las circunstancias de la vida, por cómo ellos habían vivido, por alguna situación que llegara. Ambos personas, el primero dice que estaba allí con su camilla, postrado, no podía hacer prácticamente nada, tenía que depender de otros, y cuando tiene un contacto y un encuentro con el Señor, dice que el hombre quedó sanado al instante. Y vemos el otro, es el que estaba a la puerta de la hermosa. Cuando llegan Pedro y Juan, les pide dinero, y ellos, la respuesta es: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Sabes lo que necesitan las personas? En muchas ocasiones, aparte de comida, un encuentro con el Dios que provee. Y eso sí que está en nuestra mano. ¿Cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo en sus vidas? No, sois más. Lo vuelvo a preguntar. ¿Cuántos de aquí tenéis el Espíritu Santo en vuestras vidas? Levanten. Puede ser que tengas más plata, más oro, menos oro, pero tienes cosas para dar. Y cosas de valor. Pero tienes que tomar cristomicina para que el virus y la bacteria que te está teniendo postrado desaparezca la fiebre. El servicio que Dios demanda de nosotros es la oración, la intercesión, la cercanía con el cansado, el enfermo, el postrado y el pecador. Y en cuanto a nosotros, Él sigue diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y después del contacto y de ver el poder, dice que hubo una cura inmediata, porque no podía ser de otra manera. El Cristo personal es el remedio para todo y para todos, porque solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo libera. Amén. Por eso no podía de ser de otra manera. Pero, queridos hermanos,
el Espíritu de Dios está sobre ti. ¿Para qué? Para que imitemos y hagamos lo mismo que Jesús hizo cuando entró a casa de Blanchi. Lo mismo. Lo mismo. Tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante se le fortalecieron los tobillos y se puso en pie de un salto. ¿Con qué mano? Con la derecha. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la derecha del Padre. Esa mano que Dios te ha dado a ti, para que en el nombre de Jesús y con el corazón adecuado y con humildad pueda ser esa mano de Dios que pueda ayudar a levantarte tú y a levantar a los que están en tu entorno. No hay mayor gozo en el corazón de Dios que un pecador arrepentido. Es fiesta en el cielo. No hay mayor gozo, o hay gozo en el Señor por un enfermo sanado y por un cojo restaurado. Este hombre era cojo. Y he anotado aquí ¿qué es un cojo? ¿O quiénes son los cojos? Los cojos son aquellos con piernas desiguales y cuyo andar es inestable, que tienen muchos altibajos. Cuando ves un cojo, tiene muchos altibajos. Hay muchos cojos intentando en vano andar como aquellos cuyas piernas han sido sanadas por el Señor. Por lo tanto, si vemos fallos, si vemos debilidades, miremos como Jesús, hablemos como Jesús, amemos como Jesús ama y oremos. Porque solamente Dios es capaz de hacer andar a los cojos. Y lo último que vemos en esta mujer dice que se levantó y se puso a servir. No hay nada más natural que un salvo sirva. Teresa de Calcuta decía que el que sirve, el que no sirve, no sirve. Pero es que debería de ser algo normal. Debería ser algo que se produjera de manera espontánea. Porque no hay nada más natural. Hemos sido llamados para servir. Y hay infinidad de enseñanzas por parte de Jesús de que quién es el primero, cómo Él se ponía como ejemplo, si Él decía que si los reyes, que si... Y lo sabemos. Pero no solo es justo que los redimidos lo digan, sino que lo hagan. No se trata que digamos que somos siervos del Señor, sino que lo hagamos. Porque al servir a Dios, estamos empleando solo en Él la fuerza, la energía y los recursos que Él mismo nos ha concedido. Fijaos que dijo... Hay un pasaje, se ve que me equivoqué, pero hay un pasaje en Romanos 11:36 que dice así: todo proviene de Él, todo existe por medio de Él y todo es para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Son Romanos 11:36. Todo proviene de Él, todo existe por medio de Él y todo es para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hubo una pregunta al pueblo de Dios por medio del profeta Malaquías que dice: ¿robará el hombre a Dios? Y Dios dijo: vosotros me habéis robado. Y el pueblo le pregunta: ¿en qué te hemos robado? Y él dice: en vuestras ofrendas y vuestros diezmos. Y lo relacionamos mucho en lo que son las ofrendas y los diezmos,
que el contexto es ese. Pero ¿acaso tu vida no debe de ser una ofrenda viva para Dios? Porque nuestra vida es una ofrenda viva para Dios. Pero yo decido si pongo mi vida en el altar o no lo pongo. Porque le robamos a Dios siempre que retenemos del servicio al Señor aquello que Dios demanda como suyo. Por lo tanto, en esta mañana quiero invitarte. Pon al servicio del Señor tu tiempo, que es el suyo. Pon al servicio del Señor tu dinero, que es el suyo. Y pon al servicio del Señor tu vida, que es suya. Y hazlo en beneficio de tu prójimo, en beneficio de ti mismo y para que Dios sea glorificado. Cuando el enemigo, cuando tu carne, cuando el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, nos quiera elevar por encima de la gloria de Dios, pensando que somos o tenemos algo que nos pertenece, y nos venga la tentación de postrarnos, adorar y servir a nuestro ego, cuando nos resistamos a tomar la cruz, cuando nos resistamos a negarnos a nosotros mismos, cuando venga el diablo y te diga que ya estás haciendo bastante, cuando venga a decirte que no te preocupes, que Dios sabe, cuando venga Dios, el diablo, el enemigo, a decirte que no te preocupes, que mires por ti, que estás cansado, que estás agotado, que no tienes tiempo, hagamos como hizo Jesús y digámonos a nosotros mismos lo que Jesús le dijo a Satanás. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No sé cómo estarás o cómo viniste esta mañana, pero Dios sí lo sabe. Pero si en algún momento te has visto representado en esta situación de la suegra de Pedro, te animo a que en esta mañana le pidas al Señor que cambie aquello que te incapacita. Aquello que espiritualmente te frena. Sea porque quizás estás en muchas ocupaciones, sea porque a lo mejor sigues ahí sin saber gestionar algo que te pasó, alguna actitud que te hirió. En esta mañana, pídele al Señor que solucione eso. Pídele al Señor que te sane. Pídele al Señor que ponga en ti un espíritu recto dentro de ti, como pidió David. Pídele al Señor en esta mañana que sane la cojera que pueda haber en tu vida. Esa cojera que al final te hace ir tambaleando con doble ánimo y que al final te está arrastrando para salirte del camino del Señor. Pídele que te ayude a quitarte esa cojera que quiere sacarte del camino del Señor. Pídele al Señor sobre todo en esta mañana que ponga en ti un espíritu de oración, de intercesión, como hay en Jesús. Porque somos su casa y su casa será llamada casa de oración. Dile al Señor en esta mañana que debe ser un instrumento en sus manos, que pueda producirse en ti como se produjo en esta mujer que, estando en fiebre, Dios la tocó, Dios la sanó, y al levantarse inmediatamente se puso a servir. Dile en esta mañana al Señor que te levante, que te capacite, pero que te dé ese anhelo, que ponga en ti el deseo de ser un instrumento en sus manos para llevar libertad a los cautivos, que te dé ojos para ver a los demás a través de la gracia y no de la ley, que te dé ojos para ver a través de la gracia y no del juicio, y amor para acercarte y orar por los perdidos, y amor para acercarte y orar los unos por los otros. Dile al Señor que deseas servirle solo a Él, sin reservas, sin condiciones,
de forma voluntaria, espontánea y de todo corazón, como hizo la suegra de Pedro. Y si eso es lo que anhelas en esta mañana, yo te invitaría a que te pusieras en pie ahí ahora donde estás. Si lo que anhelas en tu corazón es eso, es decirle que quieres servirle a Él y que quieres ser un instrumento de tu mano, te invitaría a que te pusieras en pie. Ahí donde estás. Y con un fuego en tu corazón de que lo anhelas y lo deseas. Vamos a cantarlo. Voy a pedirle al grupo de alabanza, por favor, que pase y nos ministre. Y vamos a decirle en esta mañana al Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, que queremos servirle al Señor sin reservas. Pero es tiempo. El Espíritu Santo se está moviendo, está aquí. Igual que entró en la casa de Pedro, de la misma manera que se acercó a la suegra de Pedro, de la misma manera que le tomó de la mano, de la misma manera que estuvo con ella y oró por ella, el Espíritu Santo está aquí. Y te invitaría también que tú pudieras levantar tu mano al cielo y decirle: Señor, tócame, sáname, levántame, quita mi cojera, pero sobre todo tócame y lléname de deseo profundo por servirte sin reservas. Si entraste cojo, si entraste coja, no salgas sin que Dios afirme tus pies sobre la roca y que puedas salir anhelando, lleno de fuego, para servir al Señor sin reservas y sin condición.